Mientras intentaba encontrar la llave correcta del apartamento, el bolso del bebé volvió a resbalarse de mi hombro por tercera vez. Mateo estaba apoyado contra mi pecho. Su pequeña mano apretaba con fuerza mi blusa verde oliva, como si aquella tela fuera lo único estable que quedaba en su mundo. Tal vez lo era. Ya llegamos, cariño. Solo dame un segundo. Conseguí abrir la puerta y entré empujándola con la cadera. El apartamento estaba frío y olía a encierro. Aquella mañana había olvidado programar la calefacción antes de salir al trabajo. Otra cosa más para añadir a la lista interminable de tareas que nunca conseguía terminar. Ser madre sola era como intentar mantenerse a flote en medio de una tormenta. Cada día aparecía una nueva ola, los platos sin lavar, la ropa acumulada, las facturas, las noches sin dormir. Y yo solo intentaba que ninguna de ellas nos hundiera. Dejé a Mateo dentro del parque infantil del salón. Enseguida estiró los brazos hacia los aros de plástico que colgaban sobre él. Tenía 7 meses. Casi 8. La semana anterior había empezado a intentar levantarse agarrándose a los barrotes. Era pequeño, pero increíblemente obstinado. Su cabello oscuro se levantaba en mechones desordenados. Cuando alzó la mirada y clavó en mí aquellos ojos marrones, sentí el mismo golpe de siempre. Vi a Damián. La misma mirada profunda. La misma forma de fruncir ligeramente el ceño, como si incluso a esa edad estuviera intentando comprender el mundo que lo rodeaba. Habían pasado 15 meses desde el divorcio. 15 meses desde que abandoné Madrid y me instalé en Valencia. 15 meses desde que dejé atrás los suelos de mármol, las lámparas de cristal y aquella enorme casa que parecía perfecta desde fuera, pero que por dentro se había convertido en una prisión silenciosa. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Seguramente era Sofía. Llevaba toda la tarde escribiéndome porque le había contado que Mateo estaba más inquieto de lo normal. No respondí. Fui hasta la cocina y saqué del frigorífico el biberón que había preparado antes de irme a trabajar. El zumbido del microondas llenó el silencio del apartamento y, durante unos segundos, sonó casi como si hubiera alguien más conmigo. Valencia me había parecido la decisión correcta. Lo bastante lejos de Madrid como para no encontrarme accidentalmente con Damián en un restaurante, una recepción o uno de aquellos eventos empresariales que siempre terminaban rodeados de fotógrafos. Pero también lo bastante grande como para comenzar de nuevo. Había conseguido trabajo en un despacho mediano de abogados especializados en derecho mercantil. No era el futuro brillante que había imaginado al terminar la carrera, pero servía para pagar las facturas. O casi todas. El alquiler vencía la semana siguiente. Intenté no pensar en el saldo de mi cuenta bancaria. Cada vez que entraba dinero, desaparecía antes de que pudiera respirar tranquila. La guardería de Mateo costaba más que el alquiler de mi primer apartamento. De pronto, empezó a llorar. No era uno de sus habituales sonidos de protesta. Era un llanto agudo y doloroso. Apagué el microondas y corrí hacia él. Ya está, mi amor. Mamá está aquí. Lo levanté y sentí su cuerpo caliente contra mis brazos. Demasiado caliente. Mateo aceptó el biberón de inmediato, pero al apoyar su frente contra mi barbilla, un escalofrío me recorrió la espalda. Presioné los labios contra su sien, como hacía mi madre conmigo cuando era niña. Antes del accidente. Antes de quedarme sola a los 24 años y tener que aprender a ser adulta sin nadie a quien llamar cuando todo se desmoronaba. Mateo estaba ardiendo. No pasa nada. Solo es un poco de fiebre. Lo llevé al baño mientras intentaba mantener la voz tranquila. Vamos a tomar la temperatura y después te daré algo para que te encuentres mejor. Pero el miedo ya se estaba formando dentro de mi estómago. Le había dado paracetamol infantil 2 horas antes. La fiebre debería haber bajado. El termómetro emitió un pitido. Miré la pantalla. 40 grados. Durante un instante me quedé inmóvil. Después saqué el teléfono con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. Busqué sus síntomas en internet, aunque sabía que era lo peor que podía hacer. Cada resultado era más aterrador que el anterior. Meningitis, sepsis, convulsiones, daño cerebral provocado por una fiebre prolongada. Llamé a la consulta de su pediatra. Saltó el buzón de voz. Claro, era viernes y ya habían pasado las 6 de la tarde. El nombre de Sofía volvió a aparecer en la pantalla. Esta vez respondí. Laura, llevo horas intentando localizarte. ¿Está todo bien?
Mateo tiene fiebre. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Cuánta? 40. Le di el medicamento, pero no ha bajado. Está muy quieto, Sofía. No se comporta como siempre. Hubo un breve silencio. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Llévalo a urgencias ahora mismo. Quizá debería esperar unos minutos más. No, Laura. Escúchame. No esperes. Ve al hospital. Sabía que tenía razón. Pero pensé en el dinero. En las facturas médicas. En las pruebas que podrían hacerle. En las preguntas sobre su padre. Durante 15 meses había construido una vida basada en el silencio. Una vida en la que Damián Navarro no existía. Laura, ¿sigues ahí? Miré a Mateo. Sus ojos estaban medio cerrados. Su llanto se había convertido en un gemido débil. Aquello me asustó más que cualquier grito. Sí. Voy ahora mismo. Colgué y metí en el bolso pañales. Ropa limpia, su tarjeta sanitaria y el conejo de peluche al que le faltaba una oreja. El ascensor del edificio estaba averiado otra vez. Bajé 4 pisos por las escaleras, contando los escalones para no pensar. Mateo apenas se movía contra mi pecho. Quédate conmigo, cariño. Ya casi llegamos. Cuando salí a la calle, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre Valencia. Era una noche fría de octubre. En cuestión de segundos, mi blusa quedó empapada. Aseguré a Mateo en su silla del coche con los dedos temblorosos. Revisé 2 veces el cinturón antes de cerrar la puerta. El hospital estaba a 12 minutos. Llegué en 8. Me salté 2 semáforos y no pensé en las multas ni en las cámaras. Nada importaba mientras Mateo siguiera respirando. Las puertas automáticas del Hospital General se abrieron frente a mí. Entré corriendo, con el cabello pegado al rostro y el agua mezclándose con las lágrimas. Necesito ayuda. Mi hijo tiene mucha fiebre. Está demasiado quieto y no responde como debería. La enfermera de triaje miró a Mateo una sola vez antes de levantarse. Necesito un equipo pediátrico aquí. En segundos aparecieron varias personas con uniformes médicos. Me hicieron preguntas que apenas podía procesar. Edad, peso, alergias, antecedentes médicos. ¿Está presente el padre? Me quedé paralizada. La pregunta que había evitado durante 15 meses acababa de alcanzarme en aquel pasillo blanco. No. Tragué saliva. Solo estamos nosotros dos. Se llevaron a Mateo a través de unas puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo con suavidad. Necesitamos que espere aquí. El médico vendrá a hablar con usted en cuanto sepamos algo. Me condujo hasta una pequeña sala con iluminación demasiado blanca y varias sillas de plástico. Me senté sin sentir las piernas. Mi ropa mojada dejó una mancha oscura sobre el asiento. El teléfono volvió a vibrar. Sofía. No respondí. No sabía qué decirle. Los minutos parecían estirarse sin terminar nunca. En la pared había un cartel que hablaba de esperanza y recuperación. Quise arrancarlo. La esperanza no pagaba facturas. La esperanza no bajaba la fiebre de un bebé. La puerta se abrió. Entró un médico joven, con gafas finas y el rostro cansado. ¿Señora García? Me levanté de golpe. Soy el doctor Ferrer. Su hijo está estable por el momento, pero tenemos que realizar varias pruebas. ¿Qué tiene? Todavía no lo sabemos. La fiebre es muy alta y, por su edad y su estado, debemos descartar infecciones graves. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué clase de infecciones? El médico hizo una pausa breve. Nuestra principal preocupación es una posible meningitis. Necesitaremos realizar una punción lumbar. La habitación pareció inclinarse. ¿Una punción en la columna? Es la forma más fiable de confirmarlo. Necesito que autorice el procedimiento. También necesitamos todos los antecedentes médicos disponibles, especialmente los del padre. Apreté los brazos contra mi cuerpo. No conozco su historial médico. ¿Tiene alguna enfermedad inmunológica? ¿Alguna condición genética? ¿Conoce su grupo sanguíneo? El rostro de Damián apareció en mi mente. Su mandíbula firme. Sus ojos oscuros, capaces de notar cualquier movimiento a su alrededor. La pequeña cicatriz de su barbilla, consecuencia de una pelea que nunca quiso explicarme. Había sido su esposa durante casi 3 años. Y aún así,
Conocía muy poco del hombre que realmente era. No lo sé, admití. Su padre y yo no mantenemos contacto. El doctor Ferrer me observó con seriedad. ¿Existe alguna forma de localizarlo? Cualquier información puede ser importante. Incluso su grupo sanguíneo podría cambiar la manera en que actuemos si su hijo necesita una transfusión. Miré hacia las puertas por las que se habían llevado a Mateo. Durante 15 meses había guardado el secreto. Me había repetido que era lo mejor. Damián siempre había evitado hablar de hijos. Cuando yo mencionaba la posibilidad de formar una familia, él cerraba la conversación. Una noche, durante nuestro matrimonio, le pregunté si alguna vez se imaginaba siendo padre. Su respuesta había sido fría y definitiva. Los hijos son una debilidad. En mi mundo, cualquier persona que amas puede convertirse en un arma contra ti. Un mes después de firmar el divorcio descubrí que estaba embarazada. Estaba sola, rodeada de cajas sin abrir, en un apartamento nuevo y en una ciudad nueva. Llamarlo habría significado volver a poner mi vida en sus manos. Así que no lo hice. Pero aquello ya no se trataba de mí. Puedo intentar localizarlo, dije finalmente. El doctor asintió. Hágalo, por favor. En este momento, cada minuto cuenta. Cuando volvió a dejarme sola, saqué el teléfono. Había borrado el número de Damián el día que llegué a Valencia. En aquel momento me pareció un acto de libertad. Ahora parecía el peor error de mi vida. Sin embargo, conocía a alguien que aún debía tenerlo. Marta Salcedo, la abogada que había gestionado nuestro divorcio. Era tarde, pero conservaba su número personal para emergencias. Esta era una emergencia. Respondió al cuarto tono. Laura, ¿ha ocurrido algo? Necesito el número de Damián. Al otro lado de la línea se hizo un silencio incómodo. No creo que sea buena idea. El divorcio fue bastante complicado. Volver a contactar con él podría. Mi hijo está en el hospital. Mi voz se quebró. Necesitan el historial médico de su padre. Por favor, Marta. El silencio se prolongó unos segundos más. Dame 5 minutos. Te lo enviaré por mensaje. Esos 5 minutos fueron interminables. Caminé de un lado a otro de la sala. 7 pasos hacia la puerta. 7 pasos de regreso. Cuando llegó el mensaje, vi un número que una vez había conocido de memoria. Un número que había aparecido cientos de veces en mi pantalla con promesas incumplidas. Cenas canceladas. Viajes pospuestos. Disculpas que nunca cambiaban nada. Lo marqué. 1 vez. 2 veces. 3. Entonces escuché su voz. Más profunda de lo que recordaba. ¿Quién es? Había imaginado aquella conversación muchas veces. En todas esas versiones yo era fuerte, tranquila y estaba preparada. Pero todo desapareció en cuanto lo escuché. Damián. Soy Laura. Al otro lado de la línea no se oyó nada. Solo una respiración lenta y controlada. Laura. Mi nombre en sus labios sonó familiar y extraño al mismo tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? Miré hacia el pasillo. El doctor Ferrer acababa de regresar y señalaba su reloj. No había tiempo. Necesito tu historial médico. Tu grupo sanguíneo, enfermedades genéticas, problemas inmunológicos, cualquier cosa importante. ¿Qué estás diciendo? Necesito saberlo ahora. Su voz se volvió más alerta. ¿Por qué necesitas mi historial médico después de 15 meses sin hablarme? Cerré los ojos. Y pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Porque nuestro hijo está en el hospital. Durante unos segundos no escuché nada. Ni una respiración. Ni un movimiento. El silencio al otro lado de la línea fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces Damián habló. Su voz había cambiado. Ya no sonaba irritado ni sorprendido. Sonaba vacía. Peligrosamente tranquila. ¿Qué acabas de decir? Me apoyé contra la pared porque las piernas empezaban a fallarme. Tenemos un hijo. El doctor Ferrer permanecía a pocos metros, observándome con impaciencia contenida. Se llama Mateo. Tiene 7 meses y está enfermo. Tiene 40 grados de fiebre y los médicos creen que podría ser meningitis. Necesitan conocer tus antecedentes antes de hacerle una punción lumbar. Otra pausa. Esta vez escuché cómo exhalaba lentamente. 7 meses. No era una pregunta. Sí.
Has tenido un hijo durante 7 meses y nunca me lo dijiste. Damián, sé que estás enfadado, pero ahora no podemos hablar de eso. ¿Dónde estás? En el Hospital General de Valencia. Dame el teléfono del médico. Miré al doctor Ferrer. ¿Quiere hablar con usted? Él extendió la mano y tomó el teléfono. Soy el doctor Ferrer, del Servicio de Urgencias Pediátricas. Se alejó unos pasos mientras escuchaba. Sí, el paciente está estable por ahora. La principal sospecha es meningitis bacteriana. Correcto, necesitamos antecedentes familiares, grupo sanguíneo y cualquier posible trastorno inmunitario. El doctor levantó ligeramente las cejas. AB negativo. Entiendo. ¿Algún antecedente de inmunodeficiencia? ¿Enfermedades hereditarias? Bien. Eso es útil. Hubo una pausa más larga. ¿Perdón? El médico me miró. Sí, señor Navarro. Comprendo. Informaré al equipo. Finalizó la llamada y me devolvió el teléfono. Su exmarido ha proporcionado información bastante completa. Su grupo sanguíneo es AB negativo. Es muy poco frecuente. ¿Eso es importante? Podría serlo si el niño necesita una transfusión. También nos ha dado datos sobre su familia y algunos antecedentes médicos. El doctor dudó antes de continuar. Ha dicho que viene hacia aquí con un equipo médico privado. Sentí un peso frío en el pecho. ¿Viene? Eso parece. Miré la pantalla del teléfono. La llamada había durado menos de 3 minutos. Damián no había vuelto a hablar conmigo antes de colgar. ¿Cuánto tardará desde Madrid? Preguntó el doctor. Casi 4 horas en coche. El médico me observó en silencio. Los dos sabíamos que Damián Navarro no iba a venir en coche. Vamos a iniciar el procedimiento, dijo finalmente. Su historial nos da mejores parámetros. Puede ver a Mateo unos minutos antes de que lo llevemos. Lo seguí a través de varios pasillos. Cada puerta que atravesábamos me alejaba de la vida que conocía. Cuando entré en la habitación pediátrica, se me rompió el corazón. Mateo estaba tumbado en una cuna de hospital, rodeado de monitores, cables y una vía intravenosa demasiado grande para su pequeño brazo. Le habían puesto una bata con dibujos de animales. En cualquier otro momento habría parecido tierna. Allí solo hacía que se viera más vulnerable. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era ligera, pero regular. El cabello oscuro estaba pegado a su frente por el sudor. Me acerqué y pasé la mano entre los barrotes de la cuna. Hola, mi amor. Sus dedos se cerraron alrededor del mío por puro instinto. Tuve que morderme el labio para no derrumbarme. Lo siento tanto. Mi voz se convirtió en un susurro. Debí decírselo desde el principio. Debí ser más valiente. Me incliné hacia él. Pero vas a ponerte bien. Tu padre viene. Y cuando llegue, se asegurará de que tengas todo lo que necesites. Una enfermera de uniforme morado entró y revisó los monitores. Tenía un rostro amable, de esos que transmitían calma incluso sin decir nada. Es fuerte, comentó. Tiene buenas constantes para la fiebre que presenta. ¿Estará bien? La mujer no me ofreció una mentira. Vamos a hacer todo lo posible. Asentí mientras acariciaba la mano de Mateo. Gracias. Debe intentar descansar un poco. Cuando llegue su marido, parece que la situación se complicará. Es marido, corregí automáticamente. La enfermera me dedicó una mirada comprensiva. Llevo 22 años trabajando en urgencias pediátricas. Un hombre no cruza medio país a esta hora por el bebé de su exmujer, a menos que el bebé sea suyo. Guardó silencio un instante. Y por lo que ha contado el doctor, ese hombre está a punto de poner el hospital patas arriba. Me dejaron estar con Mateo 5 minutos más. Después, 2 enfermeras vinieron a buscarlo para realizar la punción. Le besé la frente. Olía a leche, jabón y hospital. Mamá estará aquí cuando vuelvas. Lo vi desaparecer por el pasillo. Regresé a la sala de espera. La tormenta había empeorado. La lluvia golpeaba los cristales con tanta fuerza que parecía querer entrar. Los relámpagos iluminaban el cielo de Valencia y los truenos hacían vibrar ligeramente las ventanas. Era el clima perfecto para la noche en que todo lo que había construido empezaba a derrumbarse. Damián venía. Damián, a quien había amado con una intensidad que me había consumido. Damián, a quien había abandonado porque nunca me permitió conocerlo de verdad.
Durante nuestro matrimonio, podía entrar en una habitación llena de empresarios, políticos y hombres peligrosos, y todos se giraban para mirarlo. Pero al llegar a casa, se convertía en una presencia silenciosa. Siempre ocupado. Siempre alerta. Siempre lejos, incluso cuando dormía a mi lado. Yo había sido la esposa perfecta para las fotografías. Sonreía en las cenas. Llevaba los vestidos que elegían para mí. Asistía a eventos sin hacer preguntas. Y poco a poco había dejado de reconocerme. 6 meses después de casarnos, una noche se atrevió a llegar antes de medianoche. Estábamos tumbados en la cama y yo había pensado que quizá era el momento adecuado. ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? Le pregunté. Damián se quedó mirando el techo. ¿Por qué querría hacer algo así? Lo dijo sin crueldad, pero con una certeza absoluta. Porque podríamos formar una familia. Los hijos son objetivos, Laura. Puntos débiles. Cualquier hombre en mi posición sabe que no debe dar al mundo esa clase de poder. En aquel momento no comprendí del todo sus palabras. Solo sentí el rechazo. Meses después, cuando vi las 2 líneas rosas en una prueba de embarazo, recordé aquella conversación. Estaba en mi nuevo apartamento de Valencia. Las cajas seguían sin abrir. El divorcio llevaba un mes firmado. Y tomé una decisión. Decidí que Mateo no crecería siendo una debilidad, una amenaza o una moneda de cambio en el mundo de Damián. Quise protegerlo. Ahora, sentada bajo aquellas luces blancas, no sabía si realmente lo había protegido o si solo había retrasado lo inevitable. Un ruido creciente llegó desde el exterior. Al principio pensé que era otro trueno. Después lo reconocí. El sonido de unas hélices. Me levanté y me acerqué a la ventana. Un helicóptero descendía hacia la zona de aterrizaje del hospital. No necesitaba verlo para saber quién iba dentro. Damián no había esperado. Había llegado en poco más de una hora. Unos minutos después, se escucharon voces elevadas cerca de la entrada de urgencias. Alguien intentaba explicar normas. Otra persona se negaba a escucharlas. Me quedé de pie. Mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. Entonces apareció. Damián Navarro cruzó la sala de urgencias como si cada persona allí tuviera la obligación de apartarse de su camino. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, a pesar de la hora. El cabello oscuro estaba húmedo por la lluvia y peinado hacia atrás. La cicatriz de su barbilla parecía más visible bajo las luces del hospital. 3 hombres lo seguían. 2 vestían trajes oscuros y observaban cada rincón con una atención inquietante. El tercero llevaba un maletín médico. El equipo privado que había anunciado. Damián me encontró con la mirada. El ruido del hospital pareció desaparecer. Vi furia en sus ojos. Una furia fría, sostenida por años de control. Pero debajo había algo que nunca había visto en él. Miedo. Miedo verdadero. Cruzó la sala en pocos segundos. Había olvidado lo alto que era. Había olvidado cómo su presencia podía hacer que una habitación entera pareciera más pequeña. Se detuvo frente a mí. ¿Dónde está? Le están haciendo la punción lumbar. Tenemos que esperar. Llévame con él. No nos permiten entrar. Hay protocolos. No me interesan sus protocolos. Su voz bajó de volumen. Eso la hizo aún más peligrosa. Es mi hijo. No está solo. Hay médicos y enfermeras con él. No tiene a sus padres. Apreté los dientes. Yo estoy aquí. Damián dio un paso hacia mí. Durante 15 meses me ocultaste que tenía un hijo. Dijiste que no querías niños. Dije que tener hijos era peligroso en mi mundo. Nunca dije que no los quisiera. No fue eso lo que entendí. Porque nunca preguntaste. Porque nunca me dejaste preguntarte nada. Su mandíbula se tensó. Te marchaste y decidiste por los 2. Me marché porque vivía con un desconocido. Y después descubriste que estabas embarazada. Su mirada descendió un instante hacia mis manos. ¿Cuándo lo supiste? 1 mes después del divorcio. Cerró los ojos durante un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para ver cuánto le había golpeado la respuesta. Podrías habérmelo dicho. Tenía miedo. ¿De mí? No respondí. Damián dejó escapar una risa breve y amarga. Eso es peor que cualquier respuesta. La puerta de la sala se abrió. El doctor Ferrer se acercó a nosotros.
Señora García. Miró a Damián. Señor Navarro, supongo. La expresión de Damián cambió de inmediato. Toda la emoción desapareció detrás de una máscara de control. ¿Dónde está mi hijo? La punción ha terminado. Estamos esperando los primeros resultados y hemos iniciado tratamiento antibiótico preventivo. Quiero verlo. Puedo acompañarlos a los dos. Seguimos al doctor por los pasillos. Damián caminaba a mi lado sin hablar. Su silencio era pesado. Cuando llegamos a la habitación de Mateo, se detuvo en el umbral. Por primera vez desde que lo conocía, vi a Damián Navarro completamente inmóvil. Mateo estaba dormido en la cuna. Pequeño. Frágil. Conectado a máquinas que emitían sonidos regulares. No había ninguna duda. Tenía el cabello de su padre. La forma de su nariz. La misma boca. Verlos en la misma habitación hacía imposible negar la verdad. Damián avanzó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo. Se colocó junto a la cuna. Una de sus manos se cerró alrededor del barrote con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. Miró a Mateo durante varios segundos. Después extendió los dedos y tocó suavemente su cabello. «Hola, Mateo». Su voz se quebró al pronunciar el nombre. Me quedé sin respirar. Damián se inclinó un poco más. «Soy tu padre». El monitor continuó marcando el ritmo constante del corazón de nuestro hijo. «Y no volveré a dejarte solo». Mateo permaneció ingresado durante 3 semanas. 3 semanas de antibióticos, análisis, noches sin dormir y monitores que convertían cada pequeño cambio en una amenaza. Las pruebas confirmaron lo que los médicos temían. Meningitis bacteriana. La habían detectado a tiempo. Eso fue lo que todos repetían. A tiempo. Gracias a la rapidez con la que habíamos llegado al hospital. Gracias al tratamiento inmediato. Y, aunque me costara admitirlo, gracias también a Damián. Su equipo de especialistas ocupó una parte entera del área pediátrica como si hubiera organizado una operación militar. Llegaron neurólogos, infectólogos y médicos privados desde Madrid. Revisaban cada resultado. Consultaban con el equipo del hospital. Exigían explicaciones sobre cada medicamento, cada cambio de dosis y cada mínima alteración en las constantes de Mateo. Damián no se marchó. Alquiló una suite en un hotel cercano, pero apenas la utilizó. Todas las mañanas aparecía a las 7 en punto con 2 cafés. Nunca me preguntó cómo lo tomaba. Lo recordaba. Poco azúcar y mucha leche. Aquello me molestaba más de lo que debería. Porque significaba que, a pesar de todo, había cosas de mí que nunca había olvidado. Cuando por fin pudimos llevar a Mateo a casa, parecía otro niño. Más delgado. Más cansado. Pero vivo. Y eso era suficiente. La primera tarde en el apartamento, Damián permaneció de pie junto a la ventana mientras yo acostaba a Mateo en su cuna portátil. No había dicho casi nada durante el trayecto desde el hospital. Yo sabía que estaba esperando. Cuando comprobé que Mateo dormía, me giré. «Puedes decirlo». Damián apartó la mirada de la calle. «Quiero la custodia». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué?» «La custodia completa». Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Tú podrías verlo. No pretendo apartarte de él, pero Mateo vivirá conmigo. Lo miré sin poder creerlo. Acabas de conocerlo. Porque tú me lo ocultaste. No puedes entrar en mi casa y decidir que te llevas a mi hijo. También es mi hijo. Lo he cuidado sola desde que nació. Y casi muere sin que yo supiera que existía. La frase me golpeó con una fuerza brutal. Eso no te da derecho a quitármelo. Damián sacó una carpeta del interior de su abrigo y la dejó sobre la mesa. Mis abogados opinan lo contrario. Abrí la carpeta. Había informes médicos. Una prueba de ADN. Documentos financieros. Certificados de propiedades. Declaraciones de personas que hablaban de su estabilidad, sus recursos y su capacidad para garantizar cuidados permanentes. También había una copia del registro de nacimiento de Mateo. En el espacio destinado al padre no aparecía ningún nombre. Has preparado todo esto mientras estaba ingresado. No iba a perder más tiempo. Es monstruoso. Es necesario. Cerré la carpeta con fuerza. No voy a permitirlo. Damián me sostuvo la mirada. Vives en un apartamento con problemas de calefacción.
Trabajas demasiadas horas. Pagas una guardería que apenas puedes permitirte y tienes facturas atrasadas. Sentí como la vergüenza me subía por el pecho. ¿Has investigado mis cuentas? He investigado todo lo relacionado con la seguridad de mi hijo. No sabes nada de nuestra vida. Sé que llevas meses sobreviviendo. Se inclinó ligeramente hacia mí. Y sé que estás agotada. Quise responder. Negarlo. Pero Mateo había pasado una noche entera llorando 2 semanas antes de enfermar y yo había ido a trabajar al día siguiente sin dormir. Había cenado pan y café más veces de las que quería recordar. Había pospuesto facturas y comprado ropa usada porque no podía permitirme otra cosa. Damián lo vio en mi rostro. Ven a Madrid. Parpadeé. ¿Qué? Múdate. No. Escúchame primero. Ya sé cómo funcionan tus propuestas. No son propuestas. Son órdenes envueltas en palabras educadas. Su expresión se endureció. Mateo necesita a sus 2 padres. Puede tenerte en su vida sin que yo abandone la mía. Mi vida no funciona con visitas cada 2 fines de semana. Entonces tendrás que aprender. No. La respuesta fue inmediata. No voy a convertirme en una presencia ocasional para mi hijo porque tú decidiste huir. No huí. Me fui porque nuestra casa me estaba destruyendo. Y ahora estás intentando criar sola a un niño mientras finges que no necesitas ayuda. No quiero tu dinero. Entonces trabaja para ganarlo. Me quedé en silencio. Damián aprovechó el momento. Mis empresas necesitan asesoramiento legal, contratos, cumplimiento normativo, operaciones internacionales. Trabajo legítimo. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que dejes de cobrar la mitad de lo que vales. Sacó otro documento. Salario, seguro médico, horario flexible. Podrás trabajar cerca de Mateo. No toqué el papel. ¿Quieres controlarme? Quiero protegeros. Siempre dices lo mismo. Porque siempre es verdad. Miró hacia la cuna. Mateo dormía con una mano cerrada junto al rostro. Cuando lo vi conectado a aquellas máquinas, comprendí algo. La voz de Damián bajó. Durante años pensé que una familia era una debilidad. Algo que los demás podían utilizar contra mí. Guardó silencio. Pero cuando lo vi allí, entendí que él no es una debilidad. Sus ojos volvieron a mí. Es lo único que no estoy dispuesto a perder. La sinceridad en su voz me desarmó por un instante. Solo por un instante. También es lo único que yo tengo. Entonces no deberíamos estar peleando como enemigos. Tú empezaste esta conversación amenazándome con quitarme la custodia. Porque sabía que no aceptarías escucharme de otra manera. Eso no lo hace mejor. Mateo se movió dentro de la cuna y emitió un pequeño sonido. Los 2 nos giramos al mismo tiempo. Damián llegó antes. Lo levantó con una delicadeza que todavía me sorprendía. Durante las semanas en el hospital había aprendido rápido. Sabía cómo sostenerlo. Cómo preparar un biberón. Cómo calmarlo cuando empezaba a llorar. Mateo apoyó la cabeza en su hombro como si lo conociera desde siempre. Déjame pensarlo, dije. Damián acarició lentamente la espalda de nuestro hijo. Tienes 48 horas. Eso no es dejarme pensar. Después presentaré una solicitud de custodia urgente. La rabia me hizo avanzar hacia él. No puedes obligarme. Puedo intentarlo. Y tengo recursos suficientes para mantener el proceso durante años. Eso es cruel. Cruel fue descubrir que mi hijo llevaba 7 meses en el mundo sin mí. Su mirada se volvió más fría. No volverá a suceder. Se marchó 1 hora después. Se llevó a Mateo a dar un paseo para que yo pudiera descansar. Era algo que había empezado a hacer durante los últimos días del ingreso. Cada vez que aceptaba su ayuda, sentía alivio. Y después culpa. Cada gesto amable parecía una nueva cadena que me acercaba a él. En cuanto se cerró la puerta, llamé a Sofía. Respondió enseguida. ¿Cómo está Mateo? Mejor. Ya estamos en casa. Gracias a Dios. Respiró aliviada. ¿Y él? No tuve que preguntar a quién se refería. Quiere que me mude a Madrid. Ni hablar. Su respuesta fue tan rápida que casi me hizo sonreír. Sofía. No. Te fuiste por una razón. No permitas que una emergencia borre todo lo que sufriste. Quiere la custodia. Al otro lado se hizo un silencio. ¿Te ha amenazado?
Dice que puede ofrecerle una vida mejor. Tener más dinero no convierte a nadie en mejor padre. No es solo el dinero. Miré el apartamento. La humedad en una esquina del techo. Los muebles de segunda mano. Las facturas acumuladas sobre la encimera. Tiene seguridad. Médicos privados. Todo lo que Mateo pueda necesitar. También tiene enemigos. La frase cayó entre nosotras. ¿Sabes quién es Damián? Continuó. ¿Sabes el tipo de gente con la que se relaciona? Lo sé. Entonces sabes que acercar a Mateo a él podría ponerlo en peligro. ¿Y si ya está en peligro por ser su hijo? Sofía tardó en responder. ¿Qué quieres decir? Damián dice que mantenerlo escondido no iba a funcionar para siempre. Que alguien podría haber descubierto la verdad antes que él. Eso suena a una manera de asustarte. Tal vez. Pero yo sabía que no era solo eso. Durante el matrimonio había visto hombres esperando fuera de restaurantes. Coches que cambiaban de ruta sin explicación. Conversaciones que terminaban en cuanto yo entraba en una habitación. Damián nunca me había contado nada. Pero el peligro siempre había estado allí. Invisible. Respirando cerca. Lo ama, dije. Sofía guardó silencio. Lo veo cada vez que mira a Mateo. No está fingiendo. Puede amarlo y seguir siendo peligroso. Cerré los ojos. ¿Y si con él está más seguro? Laura, no confundas protección con control. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá. Mateo regresó una hora más tarde dormido en brazos de Damián. Aquella imagen me hizo pensar en posibilidades que no quería admitir. Una casa donde Mateo tuviera a sus dos padres. Médicos disponibles. Seguridad. Una vida sin preguntarme cada mes qué factura debía retrasar. Y, debajo de todo eso, una idea más peligrosa. Damián y yo intentándolo otra vez. No como antes. No como dos desconocidos compartiendo una cama. Sino como padres. Como socios. Pasé las siguientes 48 horas investigando. Revisé los registros públicos de sus empresas. Importaciones. Construcción. Inversiones inmobiliarias. Todo parecía legal. Demasiado limpio. También busqué aquello que nunca aparecía en los documentos oficiales. Artículos antiguos. Investigaciones cerradas. Rumores sobre conexiones con grupos criminales. Nombres que se repetían cerca del suyo y después desaparecían. Cuanto más leía, más comprendía que el hombre que había sido mi marido dirigía dos mundos al mismo tiempo. Uno visible. Y otro construido en la oscuridad. El segundo día, encontré un número público de la unidad de crimen organizado. Lo anoté. Lo observé durante varios minutos. Después compré un teléfono prepago y llamé. No mencioné a Damián. Hablé de movimientos extraños cerca del puerto de Valencia. Hombres vigilando contenedores. Vehículos que aparecían siempre a la misma hora. Información vaga. Pero suficiente para despertar interés. 3 días después, un hombre llamado Inspector Álvaro Méndez me llamó a mi número personal. Señora García, necesitamos hablar. La sangre se me heló. No sé quién es usted. Unidad contra el crimen organizado. Hizo una pausa. Y creo que ambos sabemos por qué la llamo. Me reuní con el inspector Méndez en una cafetería de las afueras de Valencia. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y la entrada. No sabía exactamente qué temía encontrar, pero desde que Damián había regresado a mi vida, había empezado a observarlo todo con otros ojos. Méndez llegó puntual. Tendría unos 40 años. Llevaba una chaqueta oscura, sin corbata, y tenía un rostro tan corriente que habría sido fácil olvidarlo 5 minutos después de verlo. Quizá esa fuera una ventaja en su trabajo. Se sentó frente a mí y dejó el teléfono sobre la mesa. Gracias por venir, señora García. No estoy segura de haber venido por voluntad propia. Podría haberse negado. Me llamó a mi número personal después de que yo utilizara un teléfono prepago. Méndez sostuvo mi mirada. El teléfono se conectó a una antena cercana a su edificio. Después comparamos la grabación de voz con una intervención pública que hizo usted en el colegio de abogados. Sentí como se me tensaban los dedos alrededor de la taza. Eso parece una invasión bastante seria. No está detenida ni acusada de nada. Entonces, ¿qué quiere de mí? Sacó una carpeta fina y la abrió sobre la mesa.
La primera fotografía mostraba a Damián entrando en mi edificio. En otra, llevaba a Mateo en brazos. En una tercera, uno de sus hombres vigilaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Usted mantiene una relación con Damián Navarro. Es mi exmarido. Y el padre de su hijo. No respondí. Méndez pasó una página. Aparecieron fotografías de hombres que no conocía, contenedores portuarios, matrículas y almacenes. Llevamos casi 3 años investigando la expansión de una organización criminal latinoamericana en la costa mediterránea. Están utilizando rutas marítimas para introducir mercancía y desplazar a grupos que ya operaban aquí. ¿Y Damián qué tiene que ver? Navarro es uno de los principales obstáculos para ellos. Eso no responde a mi pregunta. El inspector entrelazó las manos sobre la mesa. Su exmarido controla empresas de importación, transporte y construcción. La mayor parte de esas compañías son legales. Sin embargo, su influencia se extiende mucho más allá de los balances oficiales. ¿Está diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que Damián Navarro lleva años moviéndose en una frontera muy estrecha entre los negocios y el crimen organizado. Aquello no era nuevo para mí. Lo había sospechado durante el matrimonio. Pero escucharlo en voz alta convirtió las sospechas en algo más sólido. ¿Quiere que lo espíe? Queremos información sobre la organización que lo está vigilando. No sobre él. Si Navarro comete un delito y usted lo presencia, no puedo pedirle que lo ignore. Me levanté ligeramente de la silla. Entonces esta conversación ha terminado. Siéntese, señora García. Su tono no fue autoritario. Fue peor. Fue tranquilo. Esa organización ya conoce la existencia de su hijo. Volví a sentarme. El aire pareció abandonar la cafetería. ¿Cómo lo sabe? Porque hemos interceptado comunicaciones. Están investigando los movimientos de Navarro desde su llegada al hospital. Mateo no tiene nada que ver con sus asuntos. Para ellos sí. Méndez cerró la carpeta. Un niño es una forma de presión muy efectiva. Sentí un frío profundo en el pecho. ¿Qué espera que haga? Observe. Escuche. Si Navarro menciona movimientos, reuniones o nombres relacionados con esa organización, llámenos. Quiere que traicione al padre de mi hijo. Quiero que nos ayude a evitar una guerra en las calles. Se inclinó hacia adelante. Esa gente no respeta límites. Si decide eliminar a Navarro, no se preocupará por quién esté a su lado. Miré las fotografías. Damián con Mateo. Damián entrando en mi edificio. La vida que había intentado mantener separada ya no existía. ¿Por qué debería confiar más en ustedes que en él? Porque nosotros respondemos ante leyes, jueces y organismos de control. Y Damián no responde ante nadie. Exactamente. Méndez dejó una tarjeta sobre la mesa. Piénselo. Si decide ayudarnos, llame a ese número. ¿Y si no lo hago? Entonces extreme las precauciones. Se levantó. Porque, aunque no quiera aceptarlo, usted ya está en medio. Me quedé sola con la tarjeta entre los dedos. No parecía una salida. Parecía otra trampa. Aquella tarde, Damián llegó a mi apartamento con más documentos. Mateo estaba sentado sobre una manta, golpeando 2 juguetes entre sí con absoluta concentración. Damián lo saludó antes que a mí. Hola, campeón. Mateo alzó los brazos. Apenas habían pasado unas semanas desde que se conocieron, pero ya lo buscaba. Damián lo levantó y le besó el cabello. Después dejó 2 carpetas sobre la mesa. He encontrado un apartamento en Madrid. Todavía no he aceptado mudarme. Barrio de Salamanca. 3 habitaciones. Seguridad privada, garaje y una clínica pediátrica a menos de 10 minutos. Abrí la primera carpeta. Las fotografías mostraban un piso amplio, luminoso y completamente amueblado. Ya está alquilado, añadió. Lo miré con incredulidad. ¿Has alquilado una casa sin preguntarme? He preparado una opción. Preparar una opción no significa firmar un contrato. Significa que no perderemos tiempo cuando tomes la decisión correcta. Tu decisión correcta. Damián dejó a Mateo en el parque infantil. También he concertado una cita con uno de los mejores pediatras de Madrid. La próxima semana. No puedes organizar la vida de Mateo sin consultarme. Estoy intentando evitar que vuelva a suceder lo del hospital. No fue culpa de sus médicos. No he dicho que lo fuera.
Pero actúas como si solo tú pudieras mantenerlo con vida. Damián guardó silencio. Durante un instante vi en su rostro el miedo de aquella primera noche. Después volvió a controlarlo. No quiero discutir. Entonces deja de darme órdenes. Abrió la segunda carpeta. Dentro había un contrato laboral. Mi nombre aparecía en la primera página. Asesoramiento jurídico para mis empresas. Sueldo, seguro médico, jornada flexible y participación en decisiones legales. Leí las cifras. Eran casi el triple de lo que ganaba en Valencia. ¿Qué condiciones hay detrás? Ninguna. Lo miré. No te creo. Entonces pon tú las condiciones. Aquello me sorprendió. Damián se sentó frente a mí. Dime qué necesitas. Respiré hondo. La custodia seguirá siendo compartida. De acuerdo. Decisiones importantes sobre Mateo. Educación, salud, residencia. Ninguno actuará sin consultar al otro. De acuerdo. Todo el trabajo que haga será legal. No voy a firmar documentos falsos ni encubrir operaciones. Su expresión no cambió. De acuerdo. Y conservaré mi independencia. Mis propios contactos, mis cuentas y mi vida profesional. Siempre que no pongas en peligro a Mateo. Eso lo decidiremos los dos. Damián asintió lentamente. Aceptado. Había una última condición. La más importante. Si algún día quiero marcharme, no intentarás impedirlo. Por primera vez, vaciló. No puedo prometer eso. Entonces no hay acuerdo. Laura, si marcharte significa llevarte a Mateo a un lugar donde no puedo protegerlo, haré todo lo necesario para evitarlo. Eso es exactamente lo que temía. Al menos no te estoy mintiendo. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Durante nuestro matrimonio, Damián había ocultado cada parte importante de su vida. Ahora, aunque la verdad fuera incómoda, la decía. Miré a Mateo. Intentaba ponerse de pie agarrándose al borde del parque. Sus piernas temblaban, pero no soltaba las manos. Obstinado. Como su padre. Quiero que todo quede por escrito, dije. Mis abogados lo prepararán. Y los revisará una abogada elegida por mí. Perfecto. Tomé el bolígrafo. La tarjeta del inspector Méndez seguía oculta en mi cartera. A un lado estaba Damián, ofreciéndome protección, dinero y una vida que no controlaba por completo. Al otro, la policía, pidiéndome información y prometiendo una seguridad que tampoco podían garantizar. Firmé. 2 semanas después, Mateo y yo nos mudamos a Madrid. El apartamento era incluso más lujoso que en las fotografías. Estaba en una planta alta, con grandes ventanales y vista sobre la ciudad. La cocina tenía mármol blanco. Los muebles parecían no haber sido tocados jamás. Durante los primeros días, temí que Mateo destruyera algo antes de aprender a caminar. Pero lo primero que noté no fue el lujo. Fueron los hombres. Uno esperaba junto a la entrada del edificio. Otro permanecía dentro de un coche negro. Un tercero aparecía siempre que salía con el carrito. Damián los llamaba seguridad discreta. Después de un mes, aprendí a reconocer a sus hombres. Trajes oscuros. Auriculares pequeños. Movimientos precisos. Nunca se distraían. Los otros eran diferentes. Los vi por primera vez cerca de un parque. 3 hombres al otro lado de la calle. Chaquetas de cuero. Rostros tensos. Uno de ellos tenía un tatuaje oscuro en el cuello. No parecían estar allí para protegernos. Parecían estudiarnos. Aquella tarde, cuando Damián llegó para pasar tiempo con Mateo, se lo conté. Estaba sentado en el suelo, ayudando a nuestro hijo a levantarse apoyándose en una mesa baja. Había hombres vigilándonos hoy. La mano de Damián se quedó inmóvil sobre la cintura de Mateo. ¿Eran los míos? No. Descríbelos. 3. Probablemente latinoamericanos. Uno tenía un tatuaje en el cuello. No se acercaron, pero no dejaron de mirarnos. Damián sacó el teléfono y escribió un mensaje con una sola mano. Su rostro permanecía tranquilo. Demasiado tranquilo. A partir de mañana no irás a ese parque. ¿Qué está ocurriendo? Hay un jardín privado en la azotea. Utilízalo. Damián. Levantó la vista. No vuelvas a responderme con instrucciones. Dime la verdad. Mateo agarró la nariz de su padre y soltó una carcajada. Damián sonrió por reflejo,
aunque sus ojos siguieron fríos. La organización de la que te hablé ha estado siguiendo mis movimientos. Dijiste que la situación estaba controlada. Lo estaba. ¿Qué cambió? Miró a Mateo. El hospital. Sentí que se me cerraba el estómago. Cuando viajé a Valencia movilicé un helicóptero, médicos y seguridad. Me hice visible de una forma que llevaba años evitando. Y ellos investigaron. Sí. Damián bajó a Mateo con cuidado dentro del parque. Ahora saben que tengo un hijo. ¿Saben quién es? Saben lo suficiente. Me acerqué a él. ¿Qué hacemos? Mañana os trasladaréis a mi residencia principal. ¿Otra mudanza? Está en las afueras de Madrid. 40 hectáreas, perímetro cerrado y seguridad permanente. ¿Quieres que vivamos contigo? Quiero mantener vivo a mi hijo. No puedes usar a Mateo para decidir por mí. Damián se giró hacia la ventana. Ya no se trata de lo que ninguno de los dos quiere. Su voz era baja. Antes yo era un obstáculo. Ahora soy un hombre con algo que perder. Me miró. Y ellos lo saben. A la mañana siguiente, los hombres de Damián llegaron antes de las 8. No llevaban uniformes ni cajas con logotipos de mudanza. Solo ropa oscura, guantes y una eficiencia silenciosa que hizo desaparecer nuestra vida del apartamento en menos de una hora. Mateo observaba todo desde mis brazos, entretenido con el movimiento. Para él era una aventura. Para mí, otra puerta que se cerraba. El trayecto duró casi una hora. Madrid fue quedando atrás poco a poco. Los edificios altos dieron paso a urbanizaciones privadas, carreteras estrechas y grandes propiedades escondidas detrás de muros de piedra. La finca de Damián apareció al final de un camino rodeado de árboles. Las puertas de hierro se abrieron antes de que el coche se detuviera. No vi a nadie accionarlas. No vi cámaras. Pero sabía que nos habían observado desde mucho antes de llegar. La casa principal estaba construida con piedra clara, cristal y líneas modernas. Era enorme, elegante y fría. Una fortaleza disfrazada de hogar. Damián nos esperaba en la entrada. Abrió mi puerta personalmente y sacó a Mateo de la silla. Bienvenidos a casa. Aquellas palabras me provocaron una presión extraña en el pecho. No quería que significaran nada. Pero significaron demasiado. Dentro, la casa estaba decorada con una perfección casi impersonal. Había superficies limpias, muebles de diseño y espacios tan amplios que los pasos parecían perderse. Sin embargo, reconocí algunas cosas. Un cuadro que habíamos comprado juntos en una subasta. Una mesa baja que yo elegí durante los primeros meses de nuestro matrimonio. Pequeños restos de una vida que creía desaparecida. La habitación de Mateo está en la segunda planta, explicó Damián. La tuya está enfrente. Pensé que me instalarías en otra ala. Tienes 7 meses. Necesita tenerte cerca. Subimos. La habitación de Mateo estaba preparada con todo. Cuna. Cambiador. Juguetes. Un sistema de vigilancia médica más sofisticado que el del hospital. ¿Cuándo organizaste esto? Desde que salió de urgencias. ¿Tan seguro estabas de que vendríamos? Damián me miró. Estaba seguro de que haría lo necesario para protegerlo. No respondí. Durante la tarde recorrí la casa mientras Mateo dormía. Encontré cámaras en los pasillos. Puertas reforzadas. Botones de emergencia disimulados junto a los interruptores. Cristales resistentes. Guardias en el exterior. Damián había dicho que no era una prisión. Tal vez tenía razón. Las prisiones servían para impedir que alguien saliera. Aquella casa estaba construida para impedir que el mundo entrara. Pero la diferencia no siempre era fácil de sentir. Esa noche, cuando todos dormían, saqué el teléfono prepago. Escribí al inspector Méndez. Nos hemos trasladado a la residencia principal de Navarro. La organización ha confirmado vigilancia sobre Mateo. La respuesta llegó enseguida. Extreme las precauciones. Ahora está en el centro del objetivo. Borré el mensaje. Saqué la tarjeta. Rompí el chip en 2 y lo tiré en papeleras distintas. Después fui a la habitación de Mateo. Dormía con los brazos abiertos, completamente tranquilo. Rodeado de cámaras, alarmas y hombres armados. Me quedé observándolo durante mucho tiempo. No sabía si aquello era protección. O si simplemente habíamos construido una jaula lo bastante grande como para llamarla hogar.
Las pesadillas comenzaron durante la segunda semana. Siempre eran iguales. Hombres con tatuajes entraban en la habitación de Mateo. Yo intentaba correr, pero mis piernas no se movían. Intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. Mateo lloraba mientras se lo llevaban. Y yo despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. Después iba hasta su puerta. Me sentaba en el pasillo. Y lo observaba respirar. Una madrugada, Damián me encontró allí. Eran más de las 3. Yo estaba sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me sobresalté. No lo sé. Damián se agachó a mi lado. Seguía vestido con pantalón oscuro y camisa. Como si aún no hubiera terminado el día. ¿Otra vez el mismo sueño? Lo había mencionado una sola vez. Él lo recordaba. Damián siempre lo recordaba todo. Parece real. Miré hacia la habitación. Veo sus caras. Escucho a Mateo llamándome y no puedo hacer nada. Damián se levantó y me ofreció la mano. No puedes pasar la noche en el suelo. No puedo dormir en ningún sitio. Entonces nos sentaremos en un lugar más cómodo mientras no duermes. Estaba demasiado cansada para discutir. Me llevó a su despacho. Era una habitación que había evitado desde nuestra llegada. Olía a cuero, madera y a la colonia que usaba. El mismo olor que llenaba algunos de mis recuerdos más felices. Y también los peores. Sirvió 2 vasos de whisky. Tomé uno. El ardor en la garganta consiguió apartar durante unos segundos el miedo de la pesadilla. Está empeorando, admití. Durante el día reviso las cámaras. Cada ruido me hace pensar que alguien ha entrado. Sé que es irracional. No lo es. Damián se sentó frente a mí. La lámpara de la mesa iluminaba solo una parte de su rostro. Has visto una amenaza real. Tu mente intenta mantener a Mateo a salvo. Eso no es locura. Es instinto. Lo normal sería dormir toda la noche. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Lo normal terminó cuando entraste de nuevo en mi mundo. Lo estudié. Había cansancio en sus ojos. Tensión en sus hombros. Un agotamiento que nunca desaparecía del todo. ¿Tú tienes pesadillas? No respondió de inmediato. Hizo girar el whisky dentro del vaso. Todas las noches desde hace casi 20 años. ¿Con qué sueñas? Levantó la mirada. Con las cosas que he hecho. Guardó silencio. Con las personas a las que he herido. Con las decisiones que no puedo cambiar. Sus dedos se cerraron alrededor del vaso. Y con perder las pocas cosas que me importan. El aire entre nosotros cambió. Aquello no era el hombre frío que dirigía empresas y hombres armados. Era el Damián que yo había visto solo algunas veces durante nuestro matrimonio. El hombre escondido detrás del control. ¿Por qué me apartaste realmente? Pregunté. ¿Por qué nunca me permitiste conocer tu vida? Damián apoyó los codos en las rodillas. Porque cualquier verdad que te contara podía utilizarse contra ti. Yo era tu esposa. Precisamente. Su voz bajó. Mi padre me enseñó muy pronto que amar a alguien es entregar un arma al enemigo. Tu padre estaba equivocado. No en mi mundo. Ahora tienes a Mateo. Su mandíbula se tensó. Y ellos lo descubrieron en cuestión de semanas. Eso no significa que debas dejar de quererlo. Significa que mi padre tenía razón sobre el precio. Tú no eres tu padre. Damián dejó escapar una respiración lenta. Soy peor. Porque conocía las consecuencias y aún así no pude mantenerme lejos de vosotros. El llanto de Mateo sonó a través del monitor. Me levanté de inmediato. Voy yo. Damián ya estaba caminando hacia la puerta. Déjame. Subió los escalones con rapidez. Cuando llegué a la habitación, ya tenía a Mateo en brazos. Tranquilo, pequeño. Lo balanceaba con suavidad. Mateo apoyó la cabeza en su hombro y empezó a calmarse. Tu madre también tiene malos sueños, murmuró Damián. Debe de ser hereditario. Eso no se hereda. En esta familia, el miedo y la sangre siempre han estado demasiado cerca. Quise discutir. Pero no pude. Durante las semanas siguientes, me refugié en el trabajo. Los documentos que Damián me había entregado eran reales. Contratos de importación. Licencias. Operaciones inmobiliarias. Cumplimiento normativo. No había nada ilegal en lo que me pedía revisar.
Trabajaba desde un despacho junto al jardín mientras Mateo jugaba cerca. Al mismo tiempo, seguía enviando información al inspector Méndez. Horarios. Nombres que escuchaba. Menciones a reuniones. Movimientos extraños de vehículos. Nunca le daban nada que pudiera destruir los negocios legales de Damián. Solo información relacionada con la organización que nos vigilaba. Me repetía que lo hacía para proteger a Mateo. Pero la culpa aumentaba cada vez que Damián era amable conmigo. Cada vez que lo veía jugar con nuestro hijo. Cada vez que me miraba como si, por primera vez, aquel lugar tuviera algo que pudiera llamar familia. Una tarde, Mateo consiguió dar 3 pasos solo. Se levantó agarrándose a una mesa. Soltó una mano. Después la otra. Avanzó torpemente hacia mí y cayó sentado sobre el pañal. Se quedó sorprendido. Luego empezó a aplaudir. Damián entró justo a tiempo para verlo. Está caminando. Lo levantó y lo hizo girar suavemente en el aire. Mateo soltó una carcajada que llenó toda la habitación. Durante unos segundos, la casa dejó de parecer una fortaleza. Es pronto para su edad, dije. Es impaciente. Damián lo sostuvo contra su pecho. Eso lo ha heredado de ti. Tú no sabes esperar ni 5 minutos. Pero yo lo hago con elegancia. No pude evitar sonreír. La expresión de Damián cambió al verme. Se volvió más seria. He estado pensando en lo que me pediste antes de venir aquí. ¿En mis condiciones? En la honestidad. Dejó a Mateo en el suelo para que siguiera practicando. No puedo prometerte una vida normal. Tampoco puedo garantizar que nunca habrá peligro. Se acercó un poco más. Pero puedo prometerte que no volveré a ocultarte la verdad. ¿Cualquier verdad? Cualquier pregunta que hagas. Lo observé. ¿Cuántas personas has matado? No cambió de expresión. Directamente. 3. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Y por órdenes tuyas? Damián miró a Mateo antes de responder. Dejé de contarlas cuando superaron las 20. La respuesta debería haberme hecho huir. En cambio, sentí una extraña calma. Por primera vez, no intentaba protegerme con una mentira. ¿Te arrepientes? De algunas cosas. ¿No de todas? No. Su sinceridad fue brutal. En mi mundo, algunas personas solo entienden una clase de respuesta. Tragué saliva. ¿Te arrepientes de nuestro matrimonio? Damián levantó los ojos. Me arrepiento de cómo te traté. Dio un paso hacia mí. Me arrepiento de haberte apartado cuando debería haberte pedido que caminaras a mi lado. Su voz se suavizó. Pero casarme contigo fue la única decisión correcta que tomé durante muchos años. Mi respiración se detuvo. Mateo perdió el equilibrio. Damián lo atrapó antes de que tocara el suelo. Hora de dormir. Pequeño problema. Lo seguimos hasta la habitación. Damián se encargó del baño, el pijama y el cuento. Había aprendido cada rutina, cada gesto, cada forma de calmarlo. Cuando Mateo se quedó dormido, regresé a mi dormitorio. Llamé a Sofía desde el teléfono cifrado que Damián me había dado. ¿Cómo va la vida en la jaula de oro? Preguntó. Complicada. Lleva semanas usando esa palabra. Suspiré. Y se lo conté todo. Los hombres del parque. La mudanza. La organización. El inspector Méndez. La información que estaba entregando. Sofía guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Laura, tienes que salir de ahí. No puedo. Estás viviendo con un hombre peligroso mientras colaboras con la policía a sus espaldas. Estoy intentando proteger a Mateo. Estás jugando con los dos lados. Su voz tembló. Y cuando alguno descubra lo que haces, no habrá un lugar seguro para ti. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad. Sabía que tenía razón. Una llamada a la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante. Damián entró. Se detuvo al verme sin luz. ¿Estás bien? Solté una risa breve. No sé qué significa estar bien. Se sentó en el borde de la cama. Dejó espacio entre nosotros. Háblame. ¿De qué? De lo que te está destruyendo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tengo miedo todo el tiempo. No sé si estar aquí protege a Mateo o lo pone en más peligro. No sé si puedo confiar en ti. Mi voz se quebró. Y cada vez que eres amable conmigo recuerdo por qué te amaba.
Damián no se movió. Eso me hace sentir débil. Su mano encontró la mía en la oscuridad. No eres débil. Sus dedos eran cálidos. Firmes. Fuiste lo bastante fuerte para dejarme cuando quedarte habría sido más fácil. Criaste a nuestro hijo sola. Has sobrevivido a todo sin permitir que el miedo te convierta en alguien peor. Se acercó. Eres la persona más fuerte que conozco. Giré la cabeza. Su rostro estaba a pocos centímetros. Damián levantó la mano y acarició mi mandíbula con el pulgar. Nunca dejé de quererte, Laura. Mi corazón golpeó con fuerza. Incluso cuando te apartaba. Incluso cuando me convertí en la peor versión de mí mismo. Damián. Me besó. No fue exigente. No fue posesivo. Fue lento. Casi inseguro. Como si me estuviera preguntando si aún tenía derecho a acercarse. Le respondí. Durante unos segundos olvidé la casa, los guardias, la policía y el peligro. Solo existían su boca y el recuerdo de todo lo que habíamos perdido. Cuando nos separamos, los dos respirábamos con dificultad. No podemos hacer esto, susurré. Nunca hemos podido. Apoyó la frente contra la mía. Eso no nos detuvo la primera vez. El llanto de Mateo sonó por el monitor. Damián cerró los ojos. Después se levantó. Iré yo. Lo vi salir. Me llevé los dedos a los labios. Y comprendí que el peligro ya no estaba solo fuera de la casa. También estaba dentro de mí. Los drones aparecieron 3 días después del beso. El primero era pequeño y oscuro, casi invisible contra el cielo gris de noviembre. Lo vi desde la ventana de la habitación de Mateo mientras le cambiaba el pañal. Permaneció inmóvil sobre la línea de árboles durante unos segundos y después se desplazó lentamente hacia el lado este de la finca. No parecía un juguete. No se movía como algo perdido. Observaba. Apreté a Mateo contra mi pecho y retrocedí de la ventana. Damián. No tuve que gritar una segunda vez. La reacción de la seguridad fue inmediata. En menos de 10 minutos, la casa cambió. Las puertas quedaron bloqueadas. Aparecieron guardias en pasillos que hasta entonces parecían vacíos. Las persianas de seguridad descendieron sobre algunas ventanas. Los hombres de Damián salieron al exterior mientras otros revisaban las cámaras y el perímetro. Mateo se rió cuando una de las luces de emergencia comenzó a parpadear. Para él, todo aquello era un juego. Para mí, era la confirmación de que el peligro había encontrado nuestra dirección. Damián entró en la habitación con el teléfono en la mano. ¿Dónde lo viste? Señalé hacia los árboles. Allí. Se quedó quieto y después se movió hacia el este. Damián se acercó a la ventana sin exponerse por completo. ¿Cuánto tiempo? Menos de 1 minuto. ¿Viste alguna marca? No. Su mandíbula se tensó. Están midiendo nuestros tiempos de respuesta. ¿La organización? Sí. Mateo agarró el cuello de mi blusa y empezó a balbucear. Damián lo miró. Por un momento, todo el control de su rostro se quebró. Vamos abajo. Nos llevó hasta una sala de seguridad que yo no había visto antes. Había decenas de pantallas. Cámaras exteriores. Accesos. Carreteras cercanas. Vistas térmicas del bosque. Cada rincón de la finca aparecía dividido en cuadrados de luz fría. 47 cámaras, dije. 52. Damián amplió una imagen. En el barro, cerca de la verja norte, se veían marcas recientes de neumáticos. Han estado aquí antes. ¿Cómo no los habéis visto? Porque no querían entrar. Solo querían que supiéramos que podían acercarse. Sentí que el miedo volvía a instalarse bajo mis costillas. ¿Qué hacemos ahora? Damián apoyó las manos sobre la mesa. Me reuniré con ellos. No. Me miró. No te lo estoy preguntando. Y yo no te estoy dando permiso para caminar hacia una emboscada. Es una negociación. Acabas de decir que están vigilando la casa donde vive tu hijo. Precisamente por eso tengo que terminar esto antes de que escale. ¿Dónde será? No respondió. Dijiste que no habría más secretos. Su expresión se endureció. En un lugar neutral. Eso no existe en tu mundo. Damián dejó escapar una respiración lenta. Un antiguo complejo industrial en las afueras de Madrid. La reunión será la semana que viene. Es una trampa. Por supuesto. Lo dijo sin dramatismo. Como si hablara del tiempo.
La cuestión no es si lo es. La cuestión es si puedo hacer que crean que tienen ventaja. Durante los días siguientes, la finca se convirtió en un centro de operaciones. Damián se reunía con sus hombres en el despacho. Hablaban en voz baja. A veces en italiano. Otras veces utilizaban nombres que yo no conocía y palabras que parecían significar algo distinto de lo que decían. Rutas. Puertos. Territorios. Garantías. Consecuencias. Yo seguía trabajando. Revisaba contratos de sus empresas de importación y construcción. Corregía cláusulas. Detectaba errores. Me aseguraba de que los documentos pudieran resistir una inspección seria. Era trabajo legal. Real. Y, aún así, todo lo que hacíamos parecía estar construido alrededor de un mundo que no aparecía en ningún papel. Una noche, Damián entró en mi despacho mientras yo analizaba un contrato de transporte internacional. Mateo dormía en una cuna portátil cerca de la chimenea. Has cambiado la cláusula de responsabilidad. Estaba mal redactada. Mis abogados llevan años utilizándola. Entonces llevan años cobrándote demasiado. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Eres mejor que todos ellos. Porque yo sí quiero evitar que termines en prisión. Damián me observó. ¿De verdad quieres evitarlo? La pregunta tenía más peso del que aparentaba. Aparté la vista hacia los papeles. Quiero que Mateo tenga a su padre. No es exactamente lo mismo. Es lo único que puedo decirte ahora. El silencio se instaló entre nosotros. Desde aquel beso habíamos mantenido una distancia cuidadosa. Pero la tensión no había desaparecido. Damián encontraba excusas para acercarse. Para apoyar una mano en mi espalda cuando pasaba detrás de mí. Para permanecer demasiado tiempo en una habitación. Y yo encontraba excusas para no alejarme. El teléfono cifrado vibró dentro del cajón. Sabía quién era. Méndez llevaba días exigiendo información sobre la reunión. Hora. Lugar. Participantes. Yo había fingido no saber nada. Pero ya conocía suficiente. Podía dárselo. Podía utilizar la confianza que Damián estaba intentando reconstruir. Y no podía hacerlo sin sentir que estaba destruyendo algo. He preparado documentos para ti, dijo Damián. Sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. ¿Qué son? Si algo me ocurre. No la toqué. No va a ocurrirte nada. Laura. No. Mañana me reuniré con personas que quieren verme muerto. Negarme a considerar esa posibilidad sería una estupidez. Abrió la carpeta. Había un testamento. Documentos de custodia. Un fondo fiduciario para Mateo. Acceso a cuentas. Instrucciones para su segundo al mando. Mi nombre aparecía una y otra vez. Tendrás la custodia completa, explicó. Mateo recibirá todo. Tú tendrás recursos suficientes para no depender de nadie. Mis manos empezaron a temblar. No necesito esto. Sí lo necesitas. Necesito que vuelvas. Damián se quedó quieto. Las palabras habían salido antes de que pudiera contenerlas. Mateo se movió en la cuna y emitió un sonido pequeño. Damián fue hacia él. Lo levantó y lo acomodó contra su hombro. Nuestro hijo abrió los ojos y sonrió al verlo. Aquella sonrisa rompió algo dentro de mí. Quédate esta noche, dije. Damián alzó la mirada. Laura. No quiero estar sola. Mi voz apenas fue un susurro. Y no quiero que tú lo estés. Durante unos segundos no respondió. Después asintió. De acuerdo. Subimos juntos con Mateo. Hicimos la rutina de cada noche. Baño. Pijama. Un cuento corto. Mateo luchó contra el sueño hasta que los ojos se le cerraron. Damián permaneció junto a la cuna. Yo me coloqué a su lado. Nuestros hombros se tocaban. Nunca pensé que tendría esto, dijo. ¿Una familia? Algo a lo que volver. Miró a Mateo. Alguien que hiciera que sobrevivir tuviera sentido. Ya lo tienes. Damián giró hacia mí. ¿Lo tengo? Su mano subió hasta mi mejilla. A veces pienso que estás aquí solo por Mateo. Que me soportas porque no tienes otra opción. No es verdad. Entonces dime qué es verdad. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. No podía seguir escondiéndome. No aquella noche. Estoy enamorándome de ti otra vez. Mi voz tembló. Quizá nunca dejé de estarlo.
Damián no se movió. Y eso me aterra, continué. Porque conozco el precio de querer a alguien como tú. Su pulgar recorrió lentamente mi piel. Y aún así sigues aquí. Porque el precio de no quererte parece peor. Me besó. Esta vez no hubo duda. No fue suave ni prudente. Fue un beso profundo, urgente, lleno de todo lo que habíamos callado. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Sus manos me rodearon la cintura. Aquí no, susurré contra su boca. Mateo. Fuimos hasta su habitación. La puerta se cerró. Durante aquella noche dejamos de ser exmarido y exmujer. Dejamos de ser dos personas negociando la custodia de un hijo. Fuimos simplemente nosotros. Las dos personas que habíamos sido antes de que el miedo, el poder y los secretos destruyeran nuestro matrimonio. Después, tumbada junto a él, escuché los latidos de su corazón. Tenía que decirle la verdad. Sobre Méndez. Sobre los mensajes. Sobre todo lo que había estado haciendo. Damián, necesito contarte algo. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de mí. Mañana. Es importante. Mañana resolveremos todo lo importante. Besó mi cabello. Esta noche no quiero confesiones, ni planes, ni miedo. Su voz se volvió más baja. Solo quiero tenerte aquí. Me quedé callada. Y recé para que el día siguiente no destruyera lo que acabábamos de recuperar. Damián se marchó antes del amanecer. Cuando desperté, su lado de la cama aún estaba caliente. Había dejado una nota en la mesilla. Voy a ocuparme de esto. Estaré en casa para cenar. Te lo prometo. Leí la frase varias veces. La promesa parecía demasiado frágil. Pasé la mañana intentando mantener una rutina normal para Mateo. Desayuno, juegos, siesta. Pero miraba el reloj cada pocos minutos. Conocía el lugar de la reunión. Damián me lo había dicho durante la noche. Un almacén abandonado en una zona industrial al sur de Madrid. Territorio supuestamente neutral. A mediodía ya no pude soportarlo. Saqué el teléfono cifrado. Escribí a Méndez. La reunión está ocurriendo ahora. Complejo industrial abandonado cerca de la carretera de Toledo. Navarro y los líderes de la organización están allí. La respuesta llegó en segundos. Ya tenemos vigilancia. No salga de la finca. Pase lo que pase, permanezca donde está. Apreté el teléfono. No era una petición. Era el tipo de orden que se daba para mantener vivos a los civiles. Pero yo no podía hacer nada salvo esperar. La llamada llegó a la 1:15. No era Damián. Era uno de sus hombres. Señora García, ha ocurrido un incidente. El mundo se detuvo. ¿Dónde está Damián? Está herido. Me agarré al borde de la mesa. ¿Cómo de grave? Un disparo en el hombro. Está consciente. Lo llevamos a la finca. ¿Por qué no al hospital? No podemos. Cerré los ojos. ¿Cuánto tardaréis? 20 minutos. Después de colgar, me moví sin pensar. Llamé al médico privado de Damián. Pedí a uno de los guardias que llevara a Mateo a la planta superior. Preparé toallas limpias. Despejé la mesa del comedor. Saqué el material médico que Damián insistía en mantener almacenado. Entonces llamé a Méndez. Damián está herido. La reunión fue una emboscada. Ya estamos actuando. Hay detenciones en curso. Asegúrese de que no puedan volver a acercarse a nosotros. Laura, la información que nos dio ha sido decisiva. No lo hice por ustedes. Miré hacia la ventana. Lo hice por mi familia. Colgué. Los coches aparecieron por el camino pocos minutos después. Negros. Rápidos. Se detuvieron frente a la casa. Los hombres salieron primero. Después vi a Damián. Caminaba entre dos de ellos. Su camisa estaba empapada de sangre. El rostro, pálido. Pero seguía de pie. Cuando levantó la mirada y me vio en la puerta, algo en su expresión se rompió. Intentó sonreír. Cumplí mi promesa. Su voz era áspera. He vuelto a casa. Las 4 semanas siguientes se convirtieron en una mezcla confusa de recuperación, miedo y verdades que ya no podían seguir ocultándose. El médico privado extrajo la bala aquella misma tarde. No hubo hospital. No hubo informe oficial. Solo la mesa del comedor convertida en quirófano improvisado, instrumentos metálicos,
gasas manchadas de sangre y hombres armados vigilando cada puerta. Yo permanecí junto a Damián. No me pidió que lo hiciera. Tampoco intentó apartarme. Apretó mi mano mientras el médico trabajaba sobre su hombro y no soltó mis dedos ni siquiera cuando el dolor le hizo cerrar los ojos. La bala no ha tocado el hueso, explicó el doctor. Ha tenido suerte. Damián dejó escapar una respiración débil. La suerte no tuvo nada que ver. Por una vez, intenta no discutir con el hombre que te está cosiendo. Sus labios se movieron en una sonrisa cansada. Eso ha sonado como algo que diría mi esposa. La palabra me golpeó. Esposa. No lo era. Todavía no. Pero en aquel momento no lo corregí. Damián pasó los primeros días en reposo. O, al menos, en la versión de reposo que un hombre como él era capaz de aceptar. El segundo día ya estaba respondiendo llamadas. El tercero insistió en bajar al despacho. El cuarto intentó reunirse con sus hombres y el médico amenazó con sedarlo si no volvía a la cama. Mateo parecía entender que algo había cambiado. Se acercaba a su padre con más cuidado. Tocaba el vendaje del hombro con la punta de los dedos y después apoyaba la cabeza contra su pecho. Damián se quedaba inmóvil cada vez que lo hacía, como si no quisiera perder ni un segundo de aquella confianza. El inspector Méndez llamó 3 días después del ataque. Salí al jardín para responder. Hemos detenido a 7 miembros importantes de la organización, informó. Las operaciones fueron simultáneas en Madrid, Valencia y Barcelona. ¿Y los responsables de la emboscada? 2 están detenidos. Uno murió durante el enfrentamiento. Miré hacia las ventanas de la casa. Damián estaba dentro, sentado en el sofá con Mateo sobre las piernas. ¿Se ha terminado? Méndez tardó un momento en responder. No completamente. Una organización así no desaparece de un día para otro. Pero su estructura en España ha quedado gravemente dañada. ¿Volverán a perseguirnos? Ahora mismo estarán demasiado ocupados intentando sobrevivir y mantener el control interno. Sentí que los hombros se me aflojaban por primera vez en meses. La información que nos proporcionó fue fundamental. No lo hice para ayudar a su investigación. Lo sé. Lo hice porque iban a matar al padre de mi hijo. El resultado es el mismo, Laura. Evitó una guerra abierta. Cerré los ojos. No sentía orgullo. Solo cansancio. No vuelva a llamarme durante unos días. Entendido. Guardé el teléfono y regresé a la casa. Durante 1 hora intenté concentrarme en el trabajo. No pude. Los documentos se mezclaban frente a mis ojos. Había traicionado a Damián. Había utilizado lo que escuchaba en su casa. Había ocultado reuniones con la policía. Y, de alguna forma, aquella traición había ayudado a salvarle la vida. No sabía cómo explicar algo así sin destruir la confianza que apenas habíamos empezado a construir. Damián entró en el despacho. Llevaba el brazo sujeto por un cabestrillo. Se movía con más cuidado, aunque intentaba fingir que no le dolía. Deberías estar descansando. Llevo 3 días descansando. Se sentó frente a mí. Estoy perdiendo la cabeza. Eso no es culpa del reposo. No sonrió. Su expresión era demasiado seria. Tenemos que hablar. Sentí que el corazón se me hundía. ¿Sobre qué? Damián me sostuvo la mirada. Sobre cómo la policía supo exactamente dónde y cuándo debía intervenir. No respondí. Sobre la precisión de las detenciones. Su voz permanecía tranquila. Y sobre el inspector Álvaro Méndez. La habitación pareció inclinarse. Damián. Sé quién es. Me levanté. Déjame explicarlo. Lo sé desde hace 2 semanas. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Uno de mis hombres te vio con él en Valencia. Damián se acomodó con cuidado en la silla. Lo investigamos. Unidad contra el crimen organizado. Años siguiendo a los mismos hombres que nos vigilaban. El miedo se convirtió en confusión. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque quería entender lo que estabas haciendo. Podrías haberme preguntado. Y tú podrías haberme contado la verdad. No pude discutirlo. Pensé que estabas intentando reunir pruebas contra mí, continuó. Pensé que quizá habías vuelto a mi vida para destruirme. Nunca haría eso. Lo sé ahora. Su mirada se suavizó apenas. Revisé cada información que entregaste. Horarios, movimientos, nombres. Todo relacionado con ellos.
No con tus empresas. Nunca diste a la policía nada que pudiera perjudicar mis negocios legales. Me acerqué a la mesa. Estaban siguiendo a Mateo. Tú dijiste que querían utilizarlo. Lo sé. La policía tenía recursos que tú no estabas dispuesto a usar. Yo no sabía en quién confiar. Damián guardó silencio. Yo continué antes de perder el valor. Pensé que si colaboraba con ellos podía vigilar el peligro desde otro lado. Si tú no veías algo, tal vez ellos sí. Intentaste proteger a nuestro hijo jugando con dos fuerzas que podían destruirte. Sí. La palabra salió como una confesión. Sé que fue una locura. Damián bajó la vista. Fue exactamente lo que habría hecho yo. Lo miré. ¿No estás enfadado? Soltó una risa seca. Estoy furioso. Se levantó lentamente. Me mentiste. Utilizaste mi confianza. Te reuniste con la policía a mis espaldas y te pusiste en peligro sin comprender por completo las consecuencias. Lo siento, pero también salvaste mi vida. Se detuvo frente a mí. La intervención policial obligó a los hombres que estaban fuera del almacén a retirarse. Si no hubiera ocurrido, la bala del hombro habría sido el menor de mis problemas. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. Debería habértelo contado. Sí. No confié en ti. Porque durante nuestro matrimonio te enseñé que no podías hacerlo. La dureza desapareció de su voz. Yo construí esa desconfianza. Levantó su mano sana y tocó mi mejilla. Te mantuve fuera de mi vida y después esperé que, cuando te dejara entrar, no tuvieras miedo. Los dos cometimos errores. Los míos casi me hicieron perderte. Me apoyé contra su pecho con cuidado de no rozar la herida. Damián rodeó mi cintura con un brazo. Podía sentir sus latidos. Fuertes. Reales. El doctor dice que te recuperarás completamente, murmuré. Siempre lo hago. No bromees. No estoy bromeando. Inclinó la cabeza hasta que nuestras frentes se tocaron. No puedo prometerte una vida sin peligro. Su voz era baja. No puedo prometerte que mi mundo se volverá limpio de repente. Lo sé. Pero puedo prometerte que siempre lucharé por volver a casa. Cerré los ojos. Eso no siempre depende de ti. Dependerá de mí todo lo posible. Me obligó a mirarlo. Usaré cada recurso, cada contacto y cada ventaja que tenga. Porque dejarte otra vez no es una opción. Yo fui quien te dejó. Fuiste la única de los dos que tuvo el valor de hacerlo. Sus dedos acariciaron mi rostro. Tú tenías límites que yo no respetaba. Te marchaste porque quedarte significaba perderte a ti misma. Ahora es diferente. Ahora tú conoces lo peor de mí. Damián hizo una pausa. Y todavía sigues aquí. Las lágrimas cayeron finalmente. Sigo aquí porque te quiero. Su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue alivio. Sigo aquí porque verte salir de esta casa sabiendo que quizá no regresarías fue lo más aterrador que he vivido. Lo tomé por la camisa. Prefiero enfrentarme al peligro contigo que volver a una vida segura en la que no estés. Damián me besó. Con cuidado al principio. Después con toda la intensidad contenida de aquellas semanas. Cuando nos separamos, vi algo nuevo en su mirada. No solo amor. No solo deseo. Respeto. La sensación de que por fin me veía como alguien capaz de permanecer a su lado. Méndez quiere que declare si alguno de los casos llega a juicio, dije. La expresión de Damián volvió a endurecerse ligeramente. ¿Quieres hacerlo? Solo si no pone a Mateo en más peligro. Pensó durante unos segundos. Declara. No esperaba aquella respuesta. ¿Estás seguro? Cuantos más años permanezcan en prisión, menos posibilidades tendrán de reorganizarse. ¿De verdad estás aceptando que colabore con la policía? Una sonrisa leve apareció en su rostro. Estoy aceptando que harás lo necesario para proteger a nuestra familia, incluso cuando no me guste. Eso suena casi razonable. No te acostumbres. Durante las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo equilibrio. La organización se fragmentó. Sus principales responsables permanecieron detenidos, acusados de tráfico, blanqueo, extorsión y tentativa de asesinato. Los grupos restantes comenzaron a luchar entre ellos. Ya no tenían tiempo ni recursos para acercarse a nosotros. Las empresas legales de Damián crecieron sin la presión constante del conflicto. Yo continué trabajando como asesora jurídica.
Revisaba cada operación con cuidado. Separaba los negocios legítimos de cualquier actividad que pudiera poner en riesgo todo lo que estábamos construyendo. No éramos una familia normal. Nunca lo seríamos. Pero estábamos juntos. Y, por primera vez, no había secretos entre nosotros. Una noche encontré a Damián junto a la cuna de Mateo. Nuestro hijo tenía casi 11 meses. Ya caminaba por toda la casa y se caía al menos 10 veces al día. Damián permanecía en silencio, observándolo dormir. ¿Qué piensas?, pregunté. Me acerqué y apoyé la cabeza en su brazo sano. En lo cerca que estuve de perder esto. Tomó mi mano. En cómo casi os perdí a los dos porque fui demasiado orgulloso para dejarte entrar. Los dos tuvimos que aprender. Tú me diste una segunda oportunidad. Nos la dimos el uno al otro. Se volvió hacia mí. Quiero casarme contigo otra vez. Lo miré sorprendida. Ya lo hicimos una vez. Lo hicimos mal. Una sonrisa apareció en sus labios. Esta vez quiero hacerlo sabiendo quiénes somos. ¿Eso es una propuesta? Es la peor propuesta que he hecho en mi vida. Bastante peor que la primera. La primera incluía un restaurante entero, músicos y un anillo que costaba demasiado. Y aún así no dijiste que me querías. Damián apretó mi mano. Te quiero. Su voz no tembló. Quiero que seas mi esposa. No una figura bonita a mi lado. No alguien a quien esconder para protegerla. Se acercó. Mi compañera. Mi igual. Miré a Mateo. Dormía sin saber que sus padres estaban decidiendo reconstruir una familia que había empezado antes de que él naciera. Entonces sí. Nos casamos 6 semanas después. La ceremonia se celebró en la finca. No hubo periodistas. No hubo cientos de invitados. Solo Sofía, 5 de los hombres en los que Damián más confiaba y Mateo, que intentó comerse una de las flores durante los votos. Llevé un vestido sencillo. Damián un traje oscuro. Esta vez, cuando prometimos honestidad, sabíamos exactamente lo difícil que podía ser cumplirla. 3 meses después de su recuperación, yo trabajaba en el departamento jurídico de Navarro Importaciones. Mi oficina estaba en la 3ª planta de la sede de Madrid. Tenía vistas amplias sobre la ciudad y documentos reales acumulándose sobre la mesa. Trabajo legítimo. Trabajo que podía defender ante un juez. La secretaria llamó a la puerta. Señora Navarro, su marido está en la línea 2. Todavía no me había acostumbrado a escuchar aquel apellido de nuevo. Tomé el teléfono. Estoy trabajando. Voy a secuestrarte para comer. ¿Es una amenaza? Una invitación firme. Sonreí. ¿Qué ocurre? Mateo quiere enseñarte algo. Tiene 14 meses. ¿Qué puede ser tan urgente? Vuelve a casa y lo descubrirás. Casa. La palabra ya no significaba mármol, cámaras ni muros. Casa era el lugar donde estaban ellos. Cuando llegué a la finca, encontré a Damián y Mateo en el jardín. Hacía frío. Mateo llevaba una chaqueta acolchada que lo hacía parecer más ancho que alto. Damián estaba agachado frente a él con un balón pequeño. Usa la parte interior del pie, le explicaba. Así. Mateo golpeó el balón con la punta. La pelota avanzó torpemente sobre el césped. Él soltó una carcajada y corrió detrás. Va a ser problemático, comenté. Damián se incorporó. El hombro había sanado por completo. Solo quedaba otra cicatriz en su cuerpo. Ya lo es. Me rodeó la cintura. Pero es nuestro. Mateo abandonó el balón y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Mamá. Lo levanté con más cuidado de lo habitual. Mi vientre empezaba a notarse. 4 meses de embarazo. Aquel embarazo era diferente en todo lo importante. Había sido planeado, celebrado, compartido. Damián había estado presente en cada consulta, en cada ecografía, en cada momento de miedo. Mateo apoyó una mano sobre mi vientre. Bebé. Sí, dije. Pronto tendrás un hermano o una hermana. Damián puso su mano sobre la mía. El bebé se movió. Su expresión se transformó en la misma mezcla de asombro y emoción que aparecía cada vez que sentía una patada. Aquel hombre había crecido creyendo que una familia era una debilidad. Ahora entendía que también podía ser una razón para sobrevivir. ¿Te arrepientes?, pregunté. Todos los días. Me giré para protestar.
Entonces vi su sonrisa. Me arrepiento de cada momento que desperdicié manteniéndote lejos. Acarició mi mandíbula. De cada día de la vida de Mateo que me perdí. Su expresión se volvió seria. Pero de esto no. Miró a nuestro hijo. Después a mi vientre. De esto jamás. Mateo volvió a perseguir el balón. Damián se colocó detrás de mí y rodeó mi cuerpo con los brazos. Durante unos segundos observamos a nuestro hijo correr. La casa que una vez me había parecido una fortaleza ya no se sentía como una prisión. Seguía teniendo guardias, cámaras, muros altos, pero también tenía juguetes en los pasillos, biberones en la cocina, cuentos infantiles sobre las mesas, risas que atravesaban las habitaciones. Entremos, dije. Hace demasiado frío. Puedo preparar chocolate caliente. Tú no sabes preparar chocolate caliente. Dirijo empresas internacionales. Eso no es lo mismo. Mateo regresó hasta nosotros. Damián lo levantó con un solo brazo. Leeré el cuento del caballero. Es su favorito. Porque el caballero siempre vence. Lo miré. La vida real no es tan sencilla. Damián besó mi frente. No. Entramos juntos. Pero seguimos aquí. Miré a Mateo, apoyado contra el pecho de su padre. Después sentí otra patada del bebé. Seguimos juntos, respondí. Para mí, eso ya es ganar. Dentro, la chimenea estaba encendida. Mateo se quedó dormido antes de que Damián terminara el cuento. Yo permanecí junto a ellos, observando al hombre que una vez creyó que amar era entregar un arma al enemigo. Tal vez había tenido razón. Amar nos había vuelto vulnerables. Nos había dado algo que podían intentar quitarnos. Pero también nos había dado algo más poderoso. Una razón para luchar. Una razón para cambiar. Y, sobre todo, una razón para volver a casa.